¿Sabías que algunas de las construcciones más impresionantes de la historia aparecen en la Biblia? Algunas fueron levantadas con riquezas inimaginables, otras se derrumbaron de maneras misteriosas, y hay incluso aquellas que la ciencia intenta explicar, pero no lo logra. En este video descubrirás las 5 mayores construcciones bíblicas y los secretos que esconden. Y créeme, la última de la lista te dejará sin palabras. ¿Estás listo para este viaje por la fe, la historia y la arqueología? Entonces, comencemos. ¿Alguna vez te imaginaste construyendo un barco gigantesco sin tecnología moderna, sin grúas, sin sierras eléctricas, solo con madera, manos endurecidas por el trabajo y una fe inquebrantable? Eso fue exactamente lo que hizo Noé. Hoy vamos a sumergirnos en este misterio fascinante que ha atravesado milenios y que sigue intrigando a científicos, arqueólogos y personas de fe. La Biblia nos cuenta que, en una época de extrema corrupción en la tierra, Dios escogió a un hombre para una misión aparentemente imposible: construir un refugio colosal para salvar a su familia y a representantes de cada especie animal de un diluvio global. Ahora imagina la escena. Noé recibe esta orden divina y comienza a cortar madera, a crear ensamblajes, a diseñar compartimentos. El trabajo fue agotador. Fueron décadas enfrentando burlas, calor intenso y el enorme peso de la responsabilidad de preservar la creación de Dios. El arca no era un barco cualquiera. Sus dimensiones eran gigantescas, aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Para que te des una idea, es casi del tamaño de un barco carguero moderno. Y todo esto hecho con madera de gofer, recubierta con brea para resistir las aguas. Ahora piensa conmigo, ¿cómo logró Noé semejante hazaña sin herramientas avanzadas? ¿Cómo organizó a los animales dentro del arca? ¿Y realmente existió un diluvio capaz de cubrir montañas enteras? ¿Es esta historia solo un mito, o existen indicios de que algo extraordinario realmente ocurrió? Geólogos e historiadores han encontrado evidencias de una inundación gigantesca en la región de Mesopotamia. Estudios sugieren que, hace miles de años, un evento catastrófico pudo haber sumergido enormes áreas, dando origen a la tradición de un diluvio global. Pero lo que más llama la atención son los supuestos descubrimientos de la propia arca. En 1959, un piloto turco sobrevoló el monte Ararat y detectó una formación que se asemejaba al casco de un barco. Desde entonces, diversas expediciones han intentado confirmar si los restos de la embarcación de Noé se encuentran allí. Algunas de estas misiones hallaron fragmentos de madera petrificada, además de estructuras geológicas compatibles con un barco de gran tamaño. ¿Pero se trata realmente del arca de Noé? La ciencia aún debate, mientras la fe permanece firme. Ahora imagina estar frente a una ciudad rodeada por murallas imponentes, tan gruesas que podrían resistir cualquier ataque. Y ahora piensa en lo imposible. Esas murallas se derrumban no por máquinas de guerra, sino únicamente por el sonido de trompetas y gritos de fe. Esta es la historia de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo y escenario de uno de los acontecimientos más impactantes de la Biblia. Pero, ¿realmente sucedió así? ¿Y qué dice la ciencia sobre esta increíble caída? La Biblia describe a Jericó como una ciudad fortificada, con murallas aparentemente imposibles de conquistar para los israelitas, que acababan de salir del desierto tras 40 años de peregrinación. Tomar Jericó era un desafío gigantesco, pero Dios tenía un plan. Él ordenó que el ejército de Israel marchara alrededor de la ciudad durante 6 días, una vez al día, en absoluto silencio. En el 7º día, debían dar 7 vueltas, tocar las trompetas y gritar. Y entonces ocurrió algo asombroso: las murallas se derrumbaron por completo. Detente un momento y reflexiona. ¿Eso es posible? ¿Cómo una simple marcha y el sonido de trompetas podrían derribar murallas tan resistentes? A lo largo del siglo XX, varios arqueólogos investigaron Jericó y encontraron ruinas impresionantes. Uno de los descubrimientos más impactantes fue realizado por la arqueóloga británica Kathleen Kenyon en la década de 1950. Ella identificó restos de murallas masivas, y lo más sorprendente, evidencias de un colapso repentino. Las paredes parecían haber caído de adentro hacia afuera, y no como resultado de un ataque externo. Esto coincide con el relato bíblico,
donde las murallas no fueron derribadas por arietes ni catapultas, sino por el poder de Dios. Algunos estudiosos han intentado ofrecer una explicación natural. Una teoría sugiere que un terremoto pudo haber causado la caída de las murallas. Jericó se encuentra sobre una falla geológica, y los sismos eran comunes en la región. Los científicos argumentan que un fuerte terremoto, en el momento preciso, podría haber provocado el derrumbe. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo Josué y el pueblo de Israel habrían sabido exactamente cuándo ocurriría un terremoto? ¿Y cómo habría sucedido justo en el instante del sonido de las trompetas y los gritos de guerra? Prepárate, porque la siguiente construcción que exploraremos es aún más misteriosa y fascinante. Imagina un edificio tan majestuoso que sus paredes estaban cubiertas de oro puro, reflejando la luz del sol con un brillo celestial. Un lugar sagrado diseñado para albergar la presencia de Dios. Ese era el Templo de Salomón, la construcción más grandiosa jamás levantada por Israel. Pero, ¿cómo se edificó esta maravilla arquitectónica? ¿Qué revela la arqueología sobre su existencia? ¿Y cuál es su verdadero significado espiritual? Salomón, el rey más sabio de Israel, recibió de su padre David la misión de construir una casa para Dios. El lugar elegido fue el monte Moriah, el mismo sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. La construcción fue colosal. Las piedras eran talladas con tal precisión que eran transportadas hasta el templo sin el sonido de martillos ni herramientas, tal como Dios había ordenado. El cedro del Líbano, una de las maderas más valiosas de la época, fue traído en grandes cantidades para adornar el interior. Y lo más impresionante, todo el interior estaba revestido de oro puro. Querubines esculpidos, palmeras y flores decoraban las paredes. El lugar santísimo, el espacio más sagrado, albergaba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Después de 7 años de trabajo, el templo quedó terminado. Pero algo aún más extraordinario estaba por suceder. Salomón reunió a todo el pueblo de Israel para una ceremonia inolvidable. Frente al altar, el rey elevó una oración pidiendo que Dios habitara en ese lugar. Entonces ocurrió lo sobrenatural. Una nube gloriosa llenó el templo, y fuego descendió del cielo sobre el altar, consumiendo los sacrificios. Era la señal clara de que Dios aceptaba aquella casa como su santuario. El pueblo se arrodilló, sobrecogido. Estaban frente a la presencia viva de Dios. Y prepárate, porque la siguiente construcción es aún más impresionante. Imagina un mundo donde toda la humanidad hablaba un solo idioma, sin barreras ni fronteras, unida por un mismo propósito: construir una torre tan alta que alcanzara el cielo. Pero esa ambición, lejos de acercarlos a Dios, despertó su ira. Y entonces ocurrió algo increíble: la comunicación se rompió y la construcción se detuvo para siempre. Pero, ¿qué fue realmente la Torre de Babel? ¿Existió de verdad? ¿Qué dice la arqueología sobre esta historia? ¿Y cuál es la gran lección que nos deja hasta el día de hoy? La Biblia relata que, después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y a poblar la tierra. En cierto momento, decidieron establecerse en la llanura de Sinar, en la región de Mesopotamia. Utilizando una tecnología avanzada para la época, ladrillos cocidos al fuego y betún como argamasa, comenzaron a construir una torre que tocara el cielo. No era solo una obra arquitectónica, sino un símbolo de orgullo y autosuficiencia. Hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra, decían ellos, Génesis 11:4. Querían desafiar a Dios. Pero Dios intervino. Al ver la ambición humana, tomó una decisión radical: confundir las lenguas para que no pudieran entenderse entre sí. Imagina la escena: un obrero pide un ladrillo, pero el otro entiende que pidió agua. El capataz da órdenes, pero nadie las comprende. En cuestión de instantes, el caos se apoderó de la obra, y la construcción se detuvo. El pueblo fue dispersado por toda la tierra, dando origen a diferentes naciones y culturas. Así nació la diversidad de idiomas que conocemos hoy. ¿Pero fue solo un mito? Muchos estudiosos creen que la Torre de Babel pudo haberse inspirado en una zigurat, un tipo de templo escalonado típico de Mesopotamia. La más famosa fue Etemenanki,
un enorme templo en la antigua Babilonia dedicado al dios Marduk. Inscripciones babilónicas lo describen como la casa que une el cielo y la tierra, un nombre sorprendentemente similar al propósito de la Torre de Babel. Los registros históricos indican que Etemenanki fue destruida varias veces hasta ser abandonada. ¿Fue esta la torre original mencionada en la Biblia? No hay una respuesta definitiva, pero las similitudes son impactantes. Ahora piensa conmigo, ¿qué estás construyendo tú? ¿Algo para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Si deseas edificar tu vida sobre la voluntad de Dios, escribe ahora en los comentarios: Señor, quiero edificar mi vida en ti. Y en el próximo capítulo exploraremos otra construcción bíblica que desafía la lógica y la historia. Imagina vivir en una época en la que tu pueblo fue arrancado de su tierra, llevado al exilio, y vio su templo sagrado reducido a escombros. ¿Sería el fin de la conexión con Dios? Para los judíos, no. Cuando regresaron del cautiverio en Babilonia, trajeron consigo un sueño: reconstruir el templo y restaurar su fe. El segundo templo de Jerusalén no fue solo un edificio. Fue un símbolo de renacimiento, esperanza e identidad para toda una nación. Después de 70 años de exilio, los judíos recibieron permiso para regresar. El rey persa Ciro el Grande ordenó la reconstrucción del templo y hasta ayudó con recursos. Pero al comenzar la obra, enfrentaron una dura realidad. Este templo no sería como el de Salomón. Era más pequeño, menos lujoso, sin el arca de la alianza y sin el esplendor del oro puro. Los ancianos que recordaban el primer templo lloraron al verlo, pues parecía insignificante en comparación. Pero Dios habló por medio del profeta Ageo. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Ageo 2:9. Pero ¿cómo podría ser más glorioso un templo aparentemente inferior? Siglos después, el rey Herodes el Grande decidió ampliarlo y embellecerlo. Transformó el segundo templo en una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. Duplicó la explanada, construyó enormes columnas y pasarelas, y recubrió partes del templo con oro y mármol blanco. El resultado fue un edificio que brillaba bajo el sol de Jerusalén, dejando a todos maravillados. Este templo se convirtió en el corazón del judaísmo. Allí Jesús enseñó, expulsó a los mercaderes y anunció que algún día sería destruido. Y así ocurrió. En el año 70 después de Cristo, los romanos sitiaron Jerusalén durante la primera revuelta judía. Tras meses de combate, tomaron la ciudad e incendiaron el templo. Los relatos históricos cuentan que el oro se derritió y se filtró entre las piedras, lo que llevó a los soldados romanos a desmontar el edificio para extraer el metal precioso. Hoy, lo único que queda es el Muro de los Lamentos, un fragmento de la estructura original que aún permanece en pie, recordando tanto la grandeza como el dolor de su destrucción. El templo era el lugar de la presencia de Dios, donde se ofrecían sacrificios y el pueblo buscaba perdón y dirección. Pero algo cambió. Jesús vino con un mensaje revolucionario. Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Ahora reflexiona. Si Dios desea habitar en ti, ¿está tu vida preparada para recibirlo? Si deseas ser un templo vivo para Dios, escribe en los comentarios: Señor, habita en mí.